Bienvenidos a Corazones en la Penumbra, su canal de confianza para las historias que se revelan cuando cae la noche. En mi guardia de madrugada en el hospital, 2 pacientes ingresaron en urgencias. Nunca imaginé que serían mi marido y su amante. Mantener la calma fue el primer paso para hacerle pagar un alto precio a ella, mientras que mi infiel marido fue, poco después, expulsado de casa. Se marchó con las manos vacías, suplicándome perdón. El penetrante olor a desinfectante del quirófano parecía haberse impregnado en cada fibra de mi ser, en cada raíz de mi cabello. A las 10 de la noche, la compleja operación para extirpar un tumor por fin había concluido. Me quité la mascarilla quirúrgica, que había dejado 2 profundas marcas en mis mejillas, y sentí como cada una de mis vértebras protestaba de agotamiento. 12 horas de pie, en máxima concentración, me habían dejado exhausta. Solo anhelaba volver a la calidez de mi hogar, hundirme en mi cama y dejarme llevar por el sueño. Mi marido, Javier, estaba en un viaje de negocios en Barcelona. No volvería hasta el fin de semana. La casa se sentía un poco vacía sin él, pero después de un día como hoy, el silencio era un lujo que ansiaba. Arrastré los pies con cansancio hacia la sala de descanso. Justo cuando iba a cambiarme el pijama de quirófano, el estridente timbre del teléfono interno rompió la quietud. Descolgué. La voz apremiante de la enfermera de guardia en urgencias resonó en la línea. «Doctora Sofía, ¿puede bajar a consulta, por favor? Tenemos un caso de ginecología, una mujer embarazada que se ha desmayado junto a su marido. La situación no parece buena». Una punzada de fastidio me recorrió, pero fue rápidamente desplazada por el sentido de la responsabilidad de una médica. En esta profesión no hay horarios. Me puse de nuevo la bata blanca, me arreglé el moño algo deshecho y me dirigí a toda prisa hacia el ascensor. El pasillo del hospital por la noche era largo y frío, solo roto por el eco rítmico de mis pasos. Otra noche interrumpida, pensé. Urgencias siempre era un caos ruidoso. El olor a sangre y alcohol, los gritos, los llantos, el chirrido de las ruedas de las camillas sobre el terrazo. Estaba más que acostumbrada a esa escena. La enfermera de guardia salió a mi encuentro, y mientras caminábamos, me puso al día. Paciente Isabel Romero, 25 años, embarazada, sufrió un síncope. El acompañante es su marido. Declara que resbaló y se cayó en el baño. La mujer se asustó tanto que se desmayó. El marido también tiene un traumatismo leve en la cabeza. Asentí, siguiendo a la enfermera hacia una de las camas separadas por una cortina. A lo lejos, vi a un hombre sentado en una silla, con la mano en la cabeza. Su figura me resultaba increíblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco. Mis pasos se volvieron más lentos. ¿Cómo era posible? Javier tenía que estar en Barcelona. Debe de ser alguien que se le parece. Intenté autoconvencerme, pero una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de mí. Cuando la cortina se descorrió, la cruda luz blanca de urgencias iluminó a las 2 personas que estaban dentro. Y mi mundo se derrumbó. El hombre era, sin lugar a dudas, Javier, mi marido. Llevaba el pijama de seda gris que yo misma le había regalado por su cumpleaños. El mismo que dijo que se llevaría a su importante viaje de negocios. Tenía un hematoma rojizo en la frente, pero lo que me dejó paralizada no fue su presencia allí, sino la mujer que yacía inconsciente en la camilla. Una chica joven, de rostro delicado pero pálido, y sobre todo, su vientre prominentemente abultado. El historial clínico colgado a los pies de la cama indicaba claramente 2 nombres: Javier García, marido, y Isabel Romero, esposa. Marido y esposa. Esas 2 palabras fueron como 2 puñales clavándose directamente en mi corazón. Me quedé petrificada, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía denso, irrespirable. Javier levantó la cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se transformó. De la sorpresa pasó a la confusión, y finalmente, al pánico absoluto. Sus labios temblaron, incapaces de articular palabra. Jamás habría imaginado que, en una circunstancia tan irónica, la doctora llamada a consulta sería su propia mujer. El ruido de urgencias pareció desvanecerse, dejando solo un silencio aterrador entre los 3. El viaje de negocios de mi marido, una amante embarazada, una consulta médica fatídica. Todas las piezas sueltas del rompecabezas encajaron de repente, formando la imagen más cruda y repugnante de la traición. En ese instante, una oleada de ira me consumió, una furia que parecía capaz de quemarlo todo. Quise abalanzarme sobre él, gritar, exigir respuestas, poner patas arriba urgencias para que todo el mundo conociera la verdadera cara del hombre en quien siempre había confiado. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. El dolor físico me ayudó a aferrarme a la poca racionalidad que me quedaba. Pero soy médica,
Y esto es un hospital. Sabía mejor que nadie que montar una escena en ese momento solo me convertiría en el hazmerreír de todos. Y la más perjudicada sería yo. El prestigio que había construido durante años como profesional podría desmoronarse en una sola noche. Javier, tras el shock inicial, se levantó de un salto. Me miró con una expresión de súplica y terror. Se acercó a mí y con voz baja, casi en un susurro patético, me imploró. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Déjame que te lo explique». Lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió fría, desprovista de emoción, pero lo suficientemente alta para que solo nosotros dos la oyéramos. «Señor García, ahora mismo usted es el familiar de una paciente y yo soy la doctora. Le ruego que mantenga la compostura. El resto de asuntos pueden esperar». Cada una de mis palabras fue afilada como un bisturí, haciéndole temblar. Conocía mi carácter. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar. Al ver que no tenía intención de armar un escándalo de inmediato, su rostro mostró un ligero alivio, aunque la ansiedad seguía siendo evidente. Retrocedió unos pasos, arrinconándose en una esquina, sin atreverse a mirarme de nuevo. Me volví hacia la enfermera, mi voz ya normal, profesional y con una calma aterradora. ¿Cuál es el estado de la paciente? ¿Las constantes vitales son estables? La enfermera, algo sorprendida por mi cambio, me informó rápidamente. Escuché, asentí y comencé a examinar a la mujer llamada Isabel. Cuando mi mano tocó su piel fría, una oleada de repulsión me invadió. Esta era la mujer que se había metido en mi matrimonio, la que llevaba en su vientre al hijo de mi marido. Pero lo reprimí todo. Comprobé su pulso, su tensión arterial, escuché el latido fetal. Cada movimiento fue preciso, sin el más mínimo temblor. En mi mente solo había un pensamiento. Mantén la calma, controla la situación. Mientras una celadora se llevaba a Javier en una camilla para hacerle un TAC craneal y descartar lesiones, él pasó a mi lado sin apartar la vista de mí. Quiso decir algo, pero se contuvo. Aprovechando un momento de distracción, cuando la camilla pasaba junto a mí, me incliné con la rapidez de un rayo y saqué su móvil del bolsillo de su pantalón. Fue un acto impulsivo, pero sabía que podría ser la llave para desvelar todos los secretos que ocultaba. Apreté el móvil en el bolsillo de mi bata, sintiendo el frío metal. Cuando me quedé a solas junto a la cama de Isabel, me permití soltar un largo suspiro. La rabia de antes se había disipado, dando paso a una frialdad despiadada. No iba a llorar, no iba a derrumbarme. No les daría la satisfacción de verme débil. Convertiría este dolor en mi fuerza. Un plan comenzó a gestarse en mi mente. No los expondría estúpidamente. Les haría pagar por su traición. Y el precio sería el más alto. Recuperaría todo lo que me pertenecía, tanto material como moralmente. En este juego, yo dictaría las reglas. Y, sin duda alguna, yo sería la ganadora. Después de que se llevaran a Javier, tuve más tiempo para observar a la mujer en la camilla. Isabel había empezado a recuperar la conciencia. Sus largas pestañas temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. Tenía una belleza frágil, de esas que los hombres sienten la necesidad de proteger. Sus ojos grandes y redondos miraron a su alrededor, desorientados, hasta detenerse en su vientre, que abrazó instintivamente. Al verme a su lado, vestida de médico, susurró con voz débil. «Doctora, mi bebé está bien?» Su voz era clara, con un toque infantil. La miré, esforzándome por mantener un rostro que no expresara más que la preocupación de una profesional. «Tranquila, el feto está estable, pero usted se ha desmayado por un shock emocional y agotamiento. Necesitamos mantenerla en observación». Isabel no pareció prestar mucha atención a mi cara. Probablemente, a sus ojos, yo era una más de los muchos médicos del hospital. Solo le preocupaba el niño que llevaba dentro. Esto reforzó mi sospecha de que, seguramente, no sabía quién era yo. Javier no le habría enseñado una foto mía. Una idea audaz cruzó mi mente. Quería probarla. Lentamente, me llevé la mano a la cara y me bajé la mascarilla que me cubría casi por completo. La miré fijamente a los ojos, esperando una reacción. Un ceño fruncido, una mirada de sorpresa, cualquier cosa que indicara que me reconocía. Pero nada. Sus ojos permanecieron límpidos, sin la menor alteración. Me miró como a una completa desconocida. Quizás la luz de urgencias era demasiado intensa, o todavía estaba aturdida, o simplemente Javier la había mantenido muy bien en la sombra. Fuera cual fuera la razón, que no me reconociera era una ventaja que el destino me ofrecía. «Me suena su cara», dijo de repente, pero su tono era indiferente, más un comentario casual que una sospecha real. Mi corazón se aceleró un poco, pero mantuve la compostura. Esbocé una leve sonrisa profesional. Seguramente me habrá visto por el hospital.
Al fin y al cabo, trabajo aquí. Decidí que tenía que mantener a mi presa bajo control. No podía dejar que le dieran el alta y desapareciera con Javier. Necesitaba tiempo para investigar, para reunir pruebas y para ejecutar mi plan. Empecé a utilizar terminología médica para analizar los riesgos potenciales para el feto después de un shock como el que había sufrido. Le pinté un escenario bastante serio sobre el riesgo de amenaza de aborto si no era monitorizada cuidadosamente. Aunque su estado ahora es estable, no podemos predecir qué pasará. El estado psicológico de la madre afecta enormemente al desarrollo del feto. El accidente de su marido delante de usted ha sido un gran impacto. Le recomendamos que ingrese unos días para que podamos vigilarla de cerca. Es por la seguridad de ambos, le dije, con un tono firme pero persuasivo. Al principio, Isabel dudó. Dijo que no quería molestar a su marido, que él también estaba herido. Pero la interrumpí rápidamente. De la salud de su marido ya se encargan los médicos de traumatología. La salud de usted y su bebé es nuestra responsabilidad. Él, sin duda, querrá lo mejor para los dos. Mis palabras, lógicas y a la vez emotivas, parecieron dar en el clavo. Era una mujer joven, y era su primer embarazo. La preocupación por su hijo lo superó todo. Finalmente, tras un momento de vacilación, asintió. De acuerdo, entonces se lo encargo a ustedes, doctores. La presa había entrado voluntariamente en la jaula. Llamé a una enfermera para que tramitara el ingreso de Isabel, pidiendo que la acomodaran en una habitación en la planta de maternidad, la misma donde yo trabajaba. A partir de ahora, todos sus movimientos estarían bajo mi control. Me puse de nuevo la mascarilla, ocultando la fría sonrisa que se dibujaba en mis labios. El telón acababa de subirse. Tras arreglar el ingreso de Isabel, volví a mi sala de descanso. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en un sillón. El cansancio me golpeó de repente con toda su fuerza. Pero no era momento de descansar. Saqué el móvil de Javier del bolsillo. La pantalla se iluminó, mostrando nuestra foto de boda como fondo. Mi sonrisa feliz en la foto ahora parecía una farsa, una burla. La ira volvió a surgir. ¿Cómo se atrevía a usar nuestra foto de boda como fondo de pantalla mientras se acostaba con otra? El descaro de Javier no tenía límites. Respiré hondo, tratando de apartar las emociones para centrarme en lo importante. Desbloquear ese teléfono. Empecé a probar contraseñas familiares. El aniversario de nuestra boda. Error. Mi fecha de nacimiento. Error. Su fecha de nacimiento. Seguía dando error. Probé combinaciones de ambas, el día que empezamos a salir. Nada funcionaba. Cada vez que la pantalla mostraba contraseña incorrecta, mi corazón sufría un nuevo corte. Parecía que había desechado todo lo que pertenecía a nuestro pasado. Había construido un mundo nuevo, una vida nueva en la que yo no existía. Cuando estaba a punto de rendirme, pensando en llevarlo a una tienda al día siguiente para que lo desbloquearan, un pensamiento fugaz me asaltó. Si la contraseña no tenía que ver conmigo, era muy probable que tuviera que ver con ella. Recordé la información del historial clínico. Isabel Romero, nacida el 12 de agosto. Introduje temblorosamente la secuencia 1208. La pantalla seguía mostrando error. Quizás era con el año de nacimiento. Probé de nuevo. 120.898. El móvil vibró suavemente y la pantalla de inicio apareció. Lo había conseguido. Pero lo que sentí no fue alegría, sino una amargura que me calaba hasta los huesos. Había usado la fecha de nacimiento de su amante como contraseña. Esa sustitución era más cruel que cualquier palabra. Con manos temblorosas, abrí la aplicación de mensajes. Aparecieron decenas de conversaciones con un contacto guardado como Mi Vida Hat. Hice clic. Mensajes empalagosos y declaraciones de amor cursis me golpearon en la cara. Cariño, te echo mucho de menos. Mi campeón, ¿se ha portado bien hoy? Te he enviado dinero para que te compres cositas y te cuides. Pasé rápidamente por encima, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Y entonces encontré lo que buscaba. Mensajes sobre el trabajo. Resultó que Javier e Isabel eran compañeros. Javier era jefe de departamento, e Isabel, una empleada a su cargo. Habían empezado su relación hacía unos 3 meses, justo cuando Javier comenzó con sus viajes de negocios imprevistos. En un mensaje, Isabel parecía preocupada por mí. Javier la tranquilizó enviándole una foto de un certificado de divorcio, prometiéndole que nuestro asunto estaba zanjado, pero que aún no lo habíamos hecho público por miedo a dañar mi reputación. Un certificado de divorcio falso. Su engaño estaba construido con una sofisticación y premeditación nauseabundas, pero lo que me dejó sin aliento fue cuando abrí la aplicación del banco.
El historial de transacciones mostraba que, en los últimos 3 meses, Javier le había transferido a Isabel grandes sumas de dinero, con un total de casi 50.000 euros. 50.000 euros. Era el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo durante años, con la intención de dar la entrada para un chalet en las afueras. No había dudado en usar nuestro patrimonio común para mantener a su amante. Los números bailaban ante mis ojos, como si se estuvieran riendo de mi ingenuidad y mi confianza ciega. El móvil en mi mano ya no era un simple dispositivo de comunicación. Era una caja de Pandora llena de pruebas de traición, engaño y sucias conspiraciones. Con cuidado hice capturas de pantalla de todos los mensajes, del historial de transacciones y del falso certificado de divorcio, y las envié a una cuenta de correo electrónico secreta. Estas serían las armas más afiladas en la guerra que estaba a punto de comenzar. Tras una noche casi en vela, mi cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos. Pero, extrañamente, me sentía más lúcida que nunca. Las pruebas del móvil de Javier habían destrozado cualquier ilusión que me quedara sobre mi matrimonio. Ya no había dolor ni remordimiento. Solo la determinación de llegar hasta el final en esta partida. Por la mañana, al llegar al hospital, lo primero que hice fue ir al archivo de historiales clínicos. Solicité revisar el expediente completo y los resultados de las ecografías de la paciente Isabel Romero. Como su médico tratante, mi petición era totalmente legítima. Con el expediente en la mano, me fui a mi despacho y cerré la puerta con llave. Pasé las páginas una a una, leyendo meticulosamente. Toda la información coincidía con lo que ya sabía, pero mi atención se detuvo en un pequeño detalle en la hoja de admisión inicial. En la sección fecha de última regla, Isabel había declarado una fecha de hacía poco más de 2 meses. Y en el diagnóstico del médico de urgencias se indicaba claramente: gestación de aproximadamente 7 hasta 8 semanas. 7 u 8 semanas, unos 50 días. Esta cifra encajaba perfectamente con los 3 meses que ella y Javier llevaban juntos. Si el embarazo era de 50 días, era muy probable que el padre fuera Javier. Esto suponía un pequeño obstáculo para mi plan. Pero yo no confiaba en las declaraciones. Confiaba en la ciencia, en lo que mis ojos veían. Pasé a la imagen de la ecografía realizada la noche anterior. Como ginecóloga experimentada, un simple vistazo me bastaba para estimar la edad gestacional basándome en los parámetros biométricos: diámetro biparietal, circunferencia abdominal, longitud del fémur. Coloqué la placa en el negatoscopio y entrecerré los ojos, observando con atención. Los números eran claros. El embrión estaba bastante desarrollado. Los órganos básicos ya se habían formado. Hice un cálculo mental rápido. Imposible que fueran 7 semanas. Basándome en el tamaño y el grado de desarrollo, el feto tenía al menos 12 o 13 semanas. Es decir, 3 meses. 3 meses. Una diferencia enorme con los 50 días que Isabel había declarado. 3 meses atrás, Javier e Isabel ni siquiera habían empezado su relación ilícita. Esto solo podía significar una cosa: el bebé que Isabel esperaba no era de Javier. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Ahí estaba, el arma definitiva que estaba buscando. Javier estaba siendo engañado. Estaba esperando con ilusión al hijo de otro hombre, y además no escatimaba en gastos para mantenerlos. Se estaba poniendo a sí mismo, sin saberlo, los cuernos más grandes que se pudieran imaginar. Su estupidez era despreciable, pero también irrisoria. Isabel no era ninguna ingenua. Lo había calculado todo meticulosamente, buscando a un incauto adinerado como Javier, dispuesto a pagar, para legalizar su embarazo. El desmayo de la otra noche, supuestamente por la preocupación, había sido una actuación magistral. Me quedé sentada en silencio un momento, sintiendo una mezcla de indignación y satisfacción. De repente, todo se volvió mucho más claro y sencillo. No revelaría la verdad de inmediato. No, eso sería demasiado fácil para ellos. Jugaría su mismo juego. Dejaría que Javier siguiera sumido en su fantasía de ser padre. Dejaría que se hundiera aún más en ese fango. Le permitiría cuidar con sus propias manos de ese hijo para, en el último momento, arrojarle la verdad a la cara. Quería ver su expresión cuando descubriera que tanto su esposa como su amante lo habían convertido en un completo payaso. Ese dolor, sin duda, sería 1000 veces peor que el de descubrir una simple infidelidad. Sonreí, una sonrisa fría y calculadora. El juego se estaba poniendo cada vez más interesante. Esa misma tarde, después de que el TAC de Javier confirmara que solo tenía una contusión leve, vino a buscarme. Me citó en la sala de descanso de los médicos, un lugar donde, tiempo atrás, habíamos compartido breves momentos robados al trabajo para estar juntos.
El escenario era el mismo, pero las personas habían cambiado. Javier entró y cerró la puerta con cuidado. Ya no parecía aterrado como la noche anterior. En su lugar, mostraba una calma fingida. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de culpa, escrutinio y algo parecido a un desafío. «Siéntate», le dije, señalando la silla de enfrente con voz tranquila. Estaba mentalmente preparada para esta conversación. Sabía que tenía que actuar, y hacerlo a la perfección. Javier se sentó, entrelazando las manos sobre su regazo. Guardó silencio un buen rato, como si estuviera eligiendo las palabras. Finalmente, habló con voz grave. «Sofía, lo siento. Sé que cualquier cosa que diga ahora es inútil, pero de verdad que yo». Lo interrumpí, no con un reproche, sino con un sollozo ahogado. Me llevé las manos a la cara y mis hombros empezaron a temblar. Las lágrimas, un arma que rara vez usaba, brotaron con una facilidad pasmosa. Lloré por mi matrimonio, por la confianza traicionada y por el papel que estaba obligada a representar. Al verme llorar, Javier pareció desconcertado. Se levantó, paseó por la habitación y luego se sentó a mi lado. Intentó poner una mano en mi hombro, pero la retiró. «No te pongas así, por favor. Sé que he cometido un error». «¿Un error? ¿Qué palabra tan suave usas?», sollocé, levantando la vista para mirarlo con los ojos enrojecidos. «Dijiste que te ibas de viaje de negocios y estabas con otra mujer. Y encima tiene un hijo tuyo. Javier, ¿qué soy para ti? ¿Una tonta a la que has estado engañando todo este tiempo?». Javier evitó mi mirada y empezó con la cantinela de todos los adúlteros. No solo no se arrepintió, sino que tuvo el descaro de culparme. «Sofía, tienes que entenderme. Llevamos 5 años casados y no tenemos hijos. Soy el hijo mayor, la presión de mis padres, de la familia. ¿Lo entiendes? Yo también deseo ser padre. ¿Y tú? Tú siempre estás con tu trabajo, con el hospital. ¿Alguna vez te has preocupado de verdad por cómo me siento?». Al oír esas palabras, la sangre me hirvió, pero logré contenerme. Tenía que parecer débil, dejarle creer que había dado en mi punto débil. Bajé la cabeza, y mis sollozos se hicieron más desesperados. Al ver que no respondía, Javier se envalentonó, creyendo que había encontrado mi flaqueza. Se arrodilló frente a mí, su tono se suavizó, como si me estuviera concediendo un favor. «Las cosas han llegado a este punto. Tenemos que buscar una solución. Isabel es una buena chica, también es una víctima en todo esto. Y el bebé no tiene la culpa. ¿Qué te parece si criamos al niño juntos? Eres doctora, seguro que entiendes si quieres a un niño inocente, ¿verdad? Te prometo que romperé con ella. Solo nos quedaremos con el niño. Empezaremos de nuevo, como si fuera nuestro hijo. Una solución enferma y repugnante. Quería que yo, su esposa legítima, criara al hijo de su amante. El egoísmo y la crueldad de Javier superaban mi imaginación. Pero mi rostro solo mostraba dolor y confusión. Negué con la cabeza, mi voz apenas un susurro. «No lo sé. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para mí». Mi respuesta ambigua era justo lo que Javier esperaba. A sus ojos, una mujer acorralada, a la que además le recuerdan su incapacidad para tener hijos, se vuelve débil y fácil de doblegar. Creyó que yo estaba vacilando, que con un poco más de tiempo aceptaría dócilmente su propuesta. Soltó un suspiro de alivio y se levantó, dándome una palmadita en el hombro. «De acuerdo, te doy tiempo. Piénsalo bien, es la mejor solución para todos». Se fue, dejándome sola. En cuanto la puerta se cerró, mis lágrimas cesaron. Me sequé la cara, y mi expresión se volvió gélida. La primera escena había salido según lo previsto. Javier había bajado la guardia por completo. Nunca sospecharía que la mujer débil que acababa de llorar ante él estaba preparando una trampa mucho mayor, esperando a que él y su pequeña amante cayeran en ella. 3 días después, tal como había planeado, era el 60º cumpleaños de mi suegra. Todos los años, Javier y yo organizábamos el viaje al pueblo para prepararlo todo con antelación. Pero este año, el incidente lo cambió todo. Javier se excusó diciendo que tenía que quedarse en Madrid para cuidar de un conocido enfermo. Yo, por supuesto, tenía que interpretar el papel de nuera devota. Sabía que mi suegra era una mujer que daba mucha importancia a las apariencias y me quería mucho. Siempre me había considerado el orgullo de la familia, una nuera guapa, inteligente y atenta. Decidí explotar ese afecto al máximo. Esa mañana fui a El Corte Inglés y compré un exquisito collar de perlas de alta gama. Su precio era casi el equivalente a mi sueldo de un mes. Este regalo no era solo para ganarme a mi suegra, sino también una prueba para Javier.
Cuando volví a casa para preparar mi equipaje, Javier, que acababa de llegar del hospital, vio la lujosa caja de regalos sobre la mesa y frunció el ceño. ¿Qué has comprado tan caro? El cumpleaños de mamá es algo sencillo. No hace falta tanto. Lo miré y sonreí para mis adentros, pero por fuera mantuve la calma. Mamá cumple 60 años. Solo pasa una vez en la vida. Quiero que sea feliz. El dinero es importante, pero los sentimientos lo son más, ¿no crees? Javier no dijo nada más, pero su expresión lo delató. Le dolía el dinero. Podía gastar miles de euros en su amante, pero le parecía un despilfarro un regalo para su propia madre. Supe que ese dinero, en su mente, debería haber sido para Isabel, para su hijo. Conduje sola hasta el pueblo. La casa de mis suegros estaba en las afueras, en un entorno tranquilo y apacible. Al verme llegar sola, mi suegra se sorprendió un poco, pero no me reprochó nada. Me tomó de las manos y dijo con cariño: «¿Javier otra vez con trabajo, hija?» «Bueno, no pasa nada. Con que estés tú aquí, ya estoy feliz». La fiesta de cumpleaños fue una celebración familiar íntima. Yo misma cociné los platos favoritos de mi suegra y no dejé de atenderla y cuidarla. Mi caro regalo la hizo radiar de felicidad. No paraba de enseñárselo a los parientes. Durante toda la velada, mantuve una sonrisa en el rostro, desempeñando a la perfección mi papel de nuera ideal. Esa noche, cuando todos se habían ido, mientras ayudaba a mi suegra a recoger la cocina, Javier la llamó. Fingí que iba al baño, pero me quedé escondida tras la puerta, escuchando su conversación. «Mamá, ¿qué tal el cumpleaños? ¿Te lo has pasado bien?», dijo Javier con tono salamero. Tras unas cuantas preguntas de cortesía, fue al grano. «Oye, mamá, el dinero de la expropiación del terreno de detrás de casa, ¿ya os lo ha pagado el ayuntamiento?». Mi suegra respondió: «Sí, nos lo ingresaron la semana pasada». «¿Por qué lo preguntas?». «No, por nada», titubeó Javier. «Es que necesito algo de dinero para una inversión, un negocio. A ver si me podíais prestar un poco. En cuanto pueda, os lo devuelvo». Mi corazón se aceleró, tal como había predicho. Necesitaba dinero para Isabel. Oí claramente el suspiro de mi suegra al otro lado de la línea. «¿Otra vez con inversiones? El dinero que guardamos es para vuestro futuro, hijo. Pero deberías hablarlo con tu mujer. Sofía es una chica sensata, no tomes decisiones por tu cuenta». «Ya lo sé, mamá, pero esto es cosa de hombres. Si se lo digo, a lo mejor no lo entiende. Venga, mamá, préstamelo. Te prometo que sacaré beneficios». Javier seguía insistiendo. No necesité oír más. Era suficiente. No solo me estaba engañando a mí, sino que también intentaba sacarle dinero a sus padres para mantener a su amante y al hijo de otro. La bajeza de Javier había borrado cualquier sentimiento que aún pudiera quedarme por él. Regresé en silencio a la cocina y continué recogiendo como si nada hubiera pasado. Pero en mi mente, un nuevo plan, mucho más cruel, ya estaba tomando forma. Durante la cena en casa de mis suegros, el ambiente era muy alegre. Mi suegro, un hombre de pocas palabras pero muy cariñoso, no dejaba de ponerme comida en el plato. Mi suegra no paraba de elogiar a su nuera. Entre conversaciones triviales, de repente me miró y suspiró. «Lleváis ya 5 años casados, los dos con trabajos estables. ¿Vais a seguir planificando mucho más? Ya es hora de pensar en los niños. Tu padre y yo ya somos mayores, solo queremos tener un nieto que malcriar». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. Sabía que, tarde o temprano, este tema saldría a relucir. Al oír a mi suegra, dejé los cubiertos suavemente sobre la mesa. Mis ojos, que hasta entonces habían brillado de alegría, se cubrieron de repente de una fina capa de tristeza. Bajé la cabeza y mis hombros comenzaron a temblar ligeramente. El ambiente en la mesa se volvió tenso al instante. Mis suegros, al ver mi reacción, se mostraron confusos. «Hija, no lo decía con mala intención. No te lo tomes a mal», se apresuró a decir mi suegra. Levanté la cabeza, con los ojos ya enrojecidos, forzando una sonrisa. «No, no es eso, mamá. No es por lo que ha dicho. Es que, empecé a decir, pero me ahogué en un sollozo y no pude continuar. Todas las miradas se centraron en mí, llenas de preocupación. Aproveché ese momento, metí la mano en el bolso y saqué un papel doblado en 4. Un papel que había preparado de antemano. Era un informe de análisis clínicos, falsificado con gran pericia, con sus correspondientes firmas y sellos del hospital. Con mano temblorosa, se lo deslicé a mi suegra, mi voz quebrada. «En realidad, os he estado ocultando esto mucho tiempo. Nosotros también queremos tener hijos, de verdad. Pero
El problema soy yo. Mi salud no me lo permite. Mi suegra se puso las gafas y cogió el papel para leerlo. Su rostro palideció. El informe indicaba claramente un diagnóstico de niveles elevados de prolactina en sangre, afectando la ovulación y la capacidad de concebir. Era una condición médica real y una de las causas comunes de infertilidad femenina, cuyo diagnóstico y tratamiento son complejos. Había elegido esta enfermedad para que mi actuación fuera más creíble. «Dios mío, ¿cómo es posible?», exclamó mi suegra, con la voz llena de asombro y compasión. Se giró para mirarme, con una expresión de profunda pena. «¿Por qué no nos lo dijiste antes, hija? Pobrecita mía, sufriendo sola todo este tiempo». Yo solo pude negar con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Tenía miedo de que os preocuparais. Estoy en tratamiento, pero el médico dice que necesitaré tiempo». El resto de la cena transcurrió en silencio. Nadie tenía ánimos para conversaciones alegres. Mi suegro se limitó a ponerme más comida en el plato, un gesto de consuelo silencioso. Durante mi actuación, Javier, que no estaba presente, seguramente se sentiría aliviado si lo supiera. No dijo ni una palabra cuando se lo conté por teléfono. Esta farsa había logrado dos objetivos a la vez. Primero, había cargado toda la responsabilidad del problema de la infertilidad sobre mí. Javier quedaba completamente libre de sospecha, como un hombre sano que simplemente tuvo la mala suerte de casarse con una mujer con problemas. Segundo, y más importante, había reforzado sólidamente la razón por la que él necesitaba tener un hijo fuera del matrimonio. Ahora, su hijo con Isabel ya no era un acto de adulterio condenable, sino que podía interpretarse como el deseo legítimo de un hombre que anhela un heredero para continuar con el apellido, dado que su esposa no puede dárselo. Javier debía estar agradeciéndome en secreto por haberle allanado el camino. Jamás sospecharía que esta cortina de humo era solo un paso intermedio. El informe falso sobre mi enfermedad haría que el informe real sobre su azoospermia, ausencia de espermatozoides, que revelaría más tarde, fuera un golpe devastador. Una verdad irrefutable que no le dejaría ninguna vía de escape. Había logrado que creyera ciegamente que el problema era mío, y que el hijo de Isabel era su única esperanza. Al volver a la ciudad después del viaje al pueblo, me sentía mucho más fuerte. Cada paso de mi plan avanzaba en la dirección correcta. Javier se había tragado por completo la historia que inventé. Incluso se mostraba comprensivo y me consolaba. Pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía su satisfacción por haberse librado de la carga. Mientras tanto, Isabel seguía dócilmente ingresada en el hospital. Bajo mis cuidados. Todo estaba bajo control. Sin embargo, sabía que para asegurar la victoria necesitaba conocer a mi oponente a fondo. Isabel no podía ser simplemente una chica ingenua que se había visto envuelta en esto. El engaño sobre la edad del feto demostraba que era una persona calculadora. Necesitaba saber más sobre su pasado, sus relaciones anteriores, su entorno familiar. Me acordé de Marcos, un antiguo compañero de la universidad. Marcos no siguió medicina, estudió Derecho y tras unos años abrió una agencia de detectives privados con bastante renombre. No manteníamos un contacto frecuente, pero la amistad de nuestros años de estudiantes seguía ahí. Decidí recurrir a él. Quedé con Marcos en una cafetería tranquila. Cuando le conté a grandes rasgos mi situación, no pudo ocultar su sorpresa. Me dio una palmada en el hombro con empatía. «No me lo puedo creer, Sofía. Siempre pensé que Javier y tú erais la pareja perfecta. Pero bueno, lo hecho está. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que investigues a una persona», le dije, entregándole una hoja con todos los datos de Isabel que había obtenido de su historial clínico. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de origen. Quiero saberlo todo sobre su pasado. Cuanto más detallado, mejor. Marcos miró el papel y asintió con profesionalidad. «De acuerdo, esto no es difícil. Dame una semana». Exactamente una semana después, Marcos me llamó. Nos encontramos en el mismo sitio. Puso sobre la mesa un dossier bastante grueso. «Todo lo que necesitas está aquí». Abrí el dossier, con el corazón latiéndome un poco más rápido. La información que contenía superaba con creces mis expectativas. Isabel provenía de una familia humilde de un pueblo, pero desde que llegó a la ciudad para estudiar en la universidad, su vida cambió por completo. Era conocida como una de las chicas más guapas de su facultad, siempre rodeada de pretendientes. El dato más revelador era que, ya en su segundo año de carrera, se había casado con un joven millonario, hijo del dueño de una gran constructora. El matrimonio duró poco más de un año. Según la información de Marcos, el motivo del divorcio fue que Isabel no lograba encajar con la familia de su marido. Pero el punto clave era que, tras el divorcio, Isabel recibió una compensación económica enorme, suficiente para comprar un pequeño apartamento
y vivir holgadamente durante mucho tiempo. Después de divorciarse, Isabel no volvió a la universidad. Empezó una vida de lujos, relacionándose con varios hombres adinerados y mayores que ella. Su trabajo en la empresa de Javier era solo una tapadera. Llevaba poco tiempo allí. El dossier incluía varias fotos de Isabel entrando y saliendo de restaurantes y hoteles de lujo con diferentes hombres. Todo ello había ocurrido justo antes de conocer a Javier. Al leer aquello, lo comprendí todo. Isabel no era una cazafortunas aficionada, era una profesional. Sabía cómo usar su belleza y su aparente fragilidad como cebo para hombres con dinero y estatus, pero con problemas matrimoniales, como Javier. El bebé que llevaba en su vientre era, muy probablemente, el resultado de una de esas relaciones fugaces anteriores. Y Javier, con su deseo ciego de tener un hijo, se había convertido en el pagafantas perfecto. Cerré el dossier, sintiendo un frío glacial en mi interior. Mi odio hacia Javier e Isabel se multiplicó. No solo me habían traicionado, eran dos estafadores colaborando para apropiarse de mi patrimonio. Le di las gracias a Marcos y le pagué generosamente por sus servicios. Con el dossier en la mano, supe que tenía un nuevo as bajo la manga. Esta guerra no tendría piedad. Unos días después, Isabel recibió el alta. Su salud se había estabilizado, y mantenerla más tiempo en el hospital habría levantado sospechas innecesarias. Firmé su informe de alta y le di las indicaciones habituales para una embarazada, como una doctora entregada. Isabel me dio las gracias efusivamente. Su mirada completamente libre de sospecha. Esa mañana me pedí el día libre. No volví a casa directamente, sino que conduje hasta una cafetería frente a la entrada del hospital. Elegí una mesa en un rincón desde donde podía observar la zona de salida. Quería ver con mis propios ojos a dónde llevaba Javier su nuevo hogar. Sobre las 9, apareció Javier. Conducía el coche que habíamos comprado juntos a plazos, ahora utilizado para transportar a su amante. Ayudó a Isabel a salir del hospital con cuidado, le abrió la puerta del coche y la acomodó en el asiento. Esos gestos tiernos y atentos que una vez fueron solo para mí. Ahora, al verlos, ya no sentía dolor, solo una amarga ironía. El coche arrancó. Puse el mío en marcha y lo seguí a una distancia prudente. El coche de Javier no se dirigió hacia nuestra casa ni hacia la de sus padres. Se dirigió hacia una nueva urbanización en la zona oeste de la ciudad, un área próspera con modernos bloques de apartamentos de lujo. Mi corazón se encogió. Tuve un mal presentimiento. Finalmente, el coche se detuvo frente al portal de un elegante edificio. Un edificio que yo no podía olvidar. Era el apartamento que habíamos comprado hacía 2 años con todos nuestros ahorros. Habíamos planeado juntos que cuando tuviéramos un hijo, iría al colegio internacional que estaba cerca y nos mudaríamos allí. Esa casa albergaba todos nuestros sueños y planes de un futuro feliz. Recordé que, justo hacía 3 meses, la misma época en que Javier empezó su relación con Isabel, llegó a casa muy contento y me anunció que había encontrado un inquilino para ese apartamento por un precio excelente. Dijo que lo alquilaríamos para sacar un rendimiento mientras seguíamos viviendo en nuestra casa de siempre. En aquel momento le creí ciegamente e incluso lo elogié por ser tan previsor. Resultó que todo era una descarada mentira. No lo había alquilado, lo estaba preparando para su nueva familia, una familia sin mí. Sentada en el coche, vi cómo Javier ayudaba a Isabel a entrar en el edificio. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La indignación alcanzó su punto máximo. Esa era mi casa, comprada con el sudor de mi frente, y ahora se había convertido en el nido de amor de una intrusa y del hijo de otro. No solo me había traicionado, estaba usurpando mis bienes a la vista de todos. La crueldad de Javier había superado todos los límites. No solo quería un hijo, quería arrebatarme todo lo que era mío, mi amor, mi dinero e incluso la casa de mis sueños. Muy bien. Si quería jugar hasta el final, yo les seguiría el juego. Les dejaría disfrutar de su efímera felicidad en esa casa. Cuanto más alto subieran, más dura sería la caída. Les haría devolverlo todo, con intereses. Saqué el móvil y marqué un número. Despacho de abogados de Marcos, dígame. Después de descubrir que Javier había instalado a Isabel en nuestra propia casa, necesité unos días para calmarme. La rabia inicial dio paso a una determinación de acero. Comencé la siguiente fase de mi plan. Acercarme a Isabel y fingir que me preocupaba por ella. Llamé a Javier, manteniendo un tono de voz débil y resignado. Cariño, he estado pensando mucho estos días. Quizás tenías razón, el bebé no tiene la culpa. Me gustaría ir a visitarla a ella y al niño. Al fin y al cabo, parece que, en el futuro, seremos familia. Al otro lado de la línea, Javier se mostró increíblemente feliz y sorprendido.
No paraba de elogiarme por ser tan comprensiva y generosa. No sospechó nada. A sus ojos, yo era una mujer que había aceptado su destino de no poder tener hijos, y que intentaba salvar su matrimonio a toda costa. Me dio la dirección inmediatamente y me dijo que fuera por la tarde, cuando él ya hubiera vuelto del trabajo. Esa tarde fui al apartamento. Javier me abrió la puerta con una sonrisa radiante. Isabel estaba sentada en el sofá. Al verme, se mostró algo incómoda y avergonzada. Le sonreí amablemente. Llevaba una gran cesta de frutas y algunos productos nutritivos para embarazadas. Hola Isabel, soy Sofía, le dije con voz suave. He venido a ver cómo estáis tú y el bebé. No te preocupes, consideram de la familia. Isabel, a quien Javier ya debía de haber preparado, se mostró amistosa rápidamente. Nos sentamos a hablar, principalmente sobre el embarazo y los cuidados. Utilicé todos mis conocimientos médicos para darle consejos útiles, lo que hizo que tanto Javier como ella me miraran con admiración y confianza. Durante la conversación, Javier comentó alegremente: últimamente, Isabel tiene unos antojos muy raros, Sofía. Apenas come comida normal, solo le apetece cosas ácidas y picantes. Sobre todo le ha dado por la comida mexicana, la pide casi todos los días. Al oír eso, sentí una punzada. En el dossier de Marcos había un detalle crucial. El historial médico de Isabel mostraba que tenía antecedentes de cálculos renales y que había estado en tratamiento. A las personas con este historial se les recomienda evitar comidas muy saladas, picantes, grasas y vísceras, precisamente los ingredientes de muchos platos exóticos y contundentes. Era la oportunidad perfecta, una trampa servida en bandeja. Me giré hacia Isabel con una mirada comprensiva, fingiendo saber mucho del tema. Es normal que el gusto cambie durante el embarazo. Hay que comer lo que a una le apetece. Si la madre come a gusto, el niño crece sano. Javier, tienes que consentirla, ¿eh? El embarazo es muy duro. Hay que cuidarlas y mimarlas. Incluso añadí a propósito: conozco un restaurante mexicano nuevo aquí cerca que es increíble. Qué buenos tacos al pastor y qué margaritas. Un día de estos tenemos que ir las dos. Cuando estás embarazada y comes lo que te pide el cuerpo, no hay nada mejor. Javier, al oírme, asintió efusivamente y miró a Isabel con ternura. ¿Lo ves, cariño? Hasta Sofía lo dice. Tú come lo que te apetezca, que yo te lo doy todo. Isabel, radiante de felicidad, me veía como una cuñada comprensiva. No tenía ni idea de que mis consejos, aparentemente bien intencionados, eran en realidad un veneno dulce que la empujaba lentamente hacia la trampa que le había tendido. Quería que su problema de cálculos renales reapareciera, y que lo hiciera en el momento justo y de la forma más virulenta posible. Solo entonces mi drama podría alcanzar su clímax. El tiempo pasó. Casi un mes después de empezar a interpretar mi papel de cuñada bondadosa, visitaba con frecuencia el apartamento de Javier e Isabel. A veces les llevaba comida, otras acompañaba a Isabel a sus revisiones ginecológicas. Nuestra relación se había vuelto muy cercana. Isabel confiaba plenamente en mí y me contaba todo, incluso sus secretos más íntimos. Javier, por su parte, estaba cada vez más satisfecho, convencido de que lo tenía todo bajo control. Una esposa, una amante y un hijo en camino. Mientras tanto, yo seguía vigilando discretamente la salud de Isabel. Sabía que con esa dieta descontrolada, rica en picante y grasas, tarde o temprano sus riñones protestarían. Sentía que el momento se acercaba. Era hora de eliminar los obstáculos innecesarios para preparar el gran acto final. El mayor obstáculo eran mis suegros. Me querían y confiaban en mí, pero precisamente por eso, si estaban en la ciudad cuando todo estallara, las cosas podrían tomar un rumbo que yo no podría controlar. Mi suegra, aunque me apreciaba, nunca aceptaría que a su hijo le hubieran engañado de esa manera. Haría lo imposible por proteger a Javier y salvar las apariencias de la familia. No quería ningún imprevisto en mi plan. Necesitaba una razón plausible para que se ausentaran de la ciudad durante un tiempo, y la oportunidad llegó. Sabía que mis suegros siempre habían soñado con ir de viaje a Tenerife, pero nunca se decidían por no gastar dinero. Un fin de semana por la tarde, los llamé. Después de preguntarles por su salud, les dije alegremente: papá, mamá, en mi trabajo me han regalado un viaje a Tenerife para 2 personas. Todo incluido, 5 días y 4 noches en un resort de 5 estrellas. Pero Javier y yo estamos hasta arriba de trabajo y no podemos ir. El viaje no es reembolsable y sería una pena perderlo. ¿Por qué no vais vosotros en nuestro lugar? Tomadlo como un regalo de vuestra nuera y vuestro hijo. Por supuesto, era mentira. Había pagado el viaje de mi propio bolsillo, pero era una mentira muy dulce. Mis suegros, al otro lado del teléfono, no cabían en sí de la alegría.
Al principio se negaron, diciendo que era mucho gasto, pero usé todos mis argumentos para convencerlos. Les dije que si no iban, el viaje se cancelaría y me daría mucha pena. Finalmente aceptaron. «¡Qué buena nuera tenemos! ¡Qué suerte la nuestra!», me dijo mi suegra por teléfono, con la voz cargada de emoción. Sonreí. La imagen de una nuera devota, traicionada pero resignada, que aún se preocupaba por la familia de su marido, quedaba sólidamente reforzada. Cuando volvieran de su viaje, confiarían aún más en mí y se pondrían de mi lado incondicionalmente. Este viaje no solo eliminaba un obstáculo, sino que era una inversión emocional muy inteligente. Todo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que el último pez picara el anzuelo. Tal como había previsto, lo que tenía que llegar, llegó. Casi un mes después de que mis suegros se subieran felices a un avión rumbo a Tenerife, una noche de fin de semana, mientras estaba de guardia en el hospital, el móvil de Javier, que aún conservaba, permanecía en silencio. Pero mi móvil personal sonó. Era Javier. Mi corazón se aceleró. Sabía que había llegado el momento. «Diga», contesté, fingiendo una voz soñolienta. «Sofía, Sofía, ayúdame». La voz de Javier al otro lado era un grito de pánico. «Isabel». Isabel se retuerce de dolor de barriga. Está pálida como un fantasma. Me incorporé de golpe. Por dentro sentía un frío glacial, pero mi voz sonó alarmada. «¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? Cálmate y explícamelo bien». Dice que es un dolor agudo en la zona lumbar, que le baja hacia la ingle. Le dan oleadas de dolor y suda a mares. Estoy muy asustado, Sofía. ¿Y si es una amenaza de aborto? Javier apenas podía hablar, su respiración era agitada. En mi mente ya tenía un diagnóstico preliminar, un cólico nefrítico de libro. Mi trampa gastronómica por fin había surtido efecto. Contuve un escalofrío de satisfacción y procuré que mi voz no temblara. «No te asustes. Tráela a urgencias inmediatamente. Rápido. Avisaré para que estén preparados». Colgué y llamé de inmediato a urgencias, informando de un posible caso de cólico ureteral en una embarazada de 4 meses que estaba de camino. Luego, me senté en silencio en la sala de guardia, esperando. Todo se desarrollaba exactamente como en un guión meticulosamente preparado. Media hora después, Javier llegó con Isabel. Ella yacía en la camilla, con el rostro blanco de dolor. Javier corría de un lado a otro, con la cara descompuesta. Tras las pruebas y la ecografía de rigor, los resultados confirmaron mi diagnóstico. Isabel sufría un cólico ureteral agudo. Un cálculo de tamaño considerable estaba atascado cerca de la vejiga, causando una hidronefrosis severa. A la mañana siguiente, justo al terminar mi guardia, Javier me buscó con cara de agotamiento y ojeras. Me llevó a un rincón tranquilo del pasillo y me suplicó: «Sofía, el urólogo dice que Isabel necesita una operación para quitarle el cálculo. Si no, el riñón podría dañarse. Pero me da miedo que la cirugía afecte a mi hijo. ¿Tú eres ginecóloga? ¿No hay otra forma? ¿Alguna manera de quitar el cálculo y salvar al niño?» Su egoísmo se manifestaba una vez más. En su cabeza solo existía su hijo. El dolor y la vida de Isabel parecían secundarios. Y eso era justo lo que yo quería. Fingí reflexionar profundamente. Y luego dije: «Una cirugía en esta etapa del embarazo conlleva riesgos para el feto. Es cierto. Pero dejar el cálculo ahí también es muy peligroso para la madre. Existe un tratamiento conservador. Se pueden inyectar altas dosis de progesterona para relajar la musculatura lisa, con la esperanza de que el cálculo se desplace y sea expulsado. Sin embargo, la tasa de éxito no es alta, y si falla, el estado de la madre podría empeorar». Al oír las palabras tratamiento conservador, los ojos de Javier se iluminaron. Me agarró la mano con desesperación. «Hagamos eso, Sofía. No puedo perder a este niño. Isabel es fuerte. Aguantará. Estoy seguro de que mi hijo protegerá a su madre». Retiré mi mano suavemente, sintiendo un desprecio absoluto. «Si esa es tu decisión, no me opondré. Pero tienes que ser tú quien hable con el urólogo y firme el consentimiento informado asumiendo toda la responsabilidad. Yo solo puedo aconsejarte como familiar». Javier asintió repetidamente. Me dio las gracias 1000 veces y se fue corriendo a buscar al médico. No sabía que su valiente decisión de ese día era la última palada de tierra sobre la tumba de su mayor esperanza. El pez estúpido se había tragado el anzuelo con sedal y todo. Con una ceguera y una obstinación propias de quien ansía un heredero, Javier ignoró las advertencias de los urólogos. Insistió en el tratamiento conservador para Isabel y firmó el documento asumiendo todos los riesgos. Quizás para evitar un caso complicado con un familiar tan obstinado,
Los médicos finalmente accedieron a su petición. Sin embargo, Javier no quiso que Isabel recibiera el tratamiento en mi hospital. Tal vez temía mi interferencia o simplemente quería llevar a su amante a un lugar más discreto. Tramitó el alta voluntaria de Isabel y la llevó a una clínica privada bastante grande en las afueras para iniciar el tratamiento con progesterona. Yo lo sabía todo, pero no dije nada. Me limité a observar en silencio. Los días siguientes, la situación de Isabel no mejoró como Javier esperaba. Los cólicos renales la torturaban a diario, cada vez con más intensidad. El obstinado cálculo no se movía, mientras que la retención de líquido en el riñón empeoraba. Isabel empezó a tener fiebre alta, un signo de infección del tracto urinario. Javier seguía creyendo obstinadamente que, con paciencia, todo se solucionaría. Continuó llevándola a la clínica privada para sus inyecciones, ignorando el deterioro evidente de Isabel. Y entonces, lo peor sucedió. Una tarde, cuando me preparaba para terminar mi turno, sonó el teléfono de emergencias de maternidad. Una voz alarmada desde urgencias me informó. Doctora Sofía, acaba de ingresar una urgencia obstétrica extremadamente grave. Paciente Isabel Romero, gestante de unos 4 meses, en estado de shock séptico, fallo multiorgánico y con signos de hemorragia vaginal masiva. Baje a consulta de inmediato y prepare el quirófano de urgencia. El nombre de Isabel Romero resonó como un trueno. Sabía que el drama había llegado a su punto álgido. Con la mayor calma posible di las órdenes. Preparar quirófano, reservar sangre y todo el equipo de reanimación. Luego me cambié rápidamente y bajé a urgencias. La escena era caótica. Isabel yacía en la camilla, con el rostro grisáceo y la respiración apenas perceptible. Debajo de ella, la sangre empapaba la sábana. Javier estaba a su lado, temblando, con la ropa desaliñada y una expresión de terror absoluto, como un alma en pena. Al verme, corrió hacia mí como si yo fuera su única salvación. Sofía, sálvalos. Salva a mi mujer y a mi hijo. Aparté su mano de un manotazo y me acerqué a la cama con frialdad. El estado de Isabel era peor de lo que imaginaba. El shock séptico de la infección urinaria se había extendido por todo el cuerpo, causando un trastorno de la coagulación que había provocado una hemorragia uterina. Ya no se detectaba latido fetal. El bebé había fallecido. El problema ya no era salvar al niño, sino correr contrarreloj para salvar la vida de la madre. Preparadla para subir a quirófano inmediatamente. Avisada a anestesia y a la UCI. Es una emergencia vital, ordené con voz firme. Luego me giré hacia Javier, con la mirada vacía de emoción. El estado de la paciente es crítico. El pronóstico es muy grave. Usted es el familiar. Prepárese para lo peor. Dicho esto, junto con las enfermeras, empujé la camilla hacia el ascensor, dejando a Javier petrificado en medio del caos de urgencias. Probablemente, aún no comprendía que su propia ignorancia y obstinación los habían llevado a ambos a las puertas de la muerte. La luz del quirófano era cegadora, el aire denso por la tensión. Sobre la mesa de operaciones, Isabel yacía inmóvil. Su vida pendía de un hilo, sostenida por un entramado de máquinas y vías. La hemorragia uterina era incontrolable. Su útero, en atonía tras el aborto, no se contraía. La sangre brotaba sin cesar. Habíamos agotado todos los fármacos uterotónicos. Habíamos intentado todas las técnicas conservadoras posibles, pero nada funcionaba. Después de más de 1 hora de lucha desesperada, el catedrático que dirigía la operación, mi respetado mentor, tuvo que tomar la decisión más difícil. Se giró hacia mí y los demás colegas, y con voz grave y pesada dijo: «No hay otra opción. La paciente tiene una coagulopatía severa y atonía uterina completa. Si no realizamos una histerectomía para detener la hemorragia de inmediato, la perderemos en cuestión de minutos». Todos guardamos silencio. Sabíamos que era el último recurso, una solución cruel pero la única para salvar una vida. Extirpar el útero significaba que Isabel perdería para siempre su capacidad de ser madre. Pero entre la vida y la maternidad, la elección era obvia. «Doctora Sofía», me llamó el profesor, «salga, por favor, explique la situación y que el familiar firme el consentimiento informado». «No tenemos mucho tiempo». Asentí, me quité los guantes y salí del quirófano. Javier estaba hundido en una silla en la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Al oír la puerta, se levantó de un salto. Sus ojos inyectados en sangre me miraron con esperanza. «¿Qué tal, Sofía? Están bien Isabel y el niño, ¿verdad?» Lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió fría y precisa, como si estuviera leyendo un informe médico. «El bebé no ha sobrevivido, y ahora mismo, la vida de la señora Romero pende de un hilo. Sufre una hemorragia masiva que no podemos controlar. La única forma de salvarla es realizar una histerectomía total de emergencia». Cada una de mis palabras fue como un martillazo en la mente de Javier.
Se quedó atónito y luego negó con la cabeza, desesperado. No, no puede ser. ¿Quitarle el útero? ¿Por qué? Sois médicos, tiene que haber otra forma. No hay otra forma, afirmé con rotundidad. Es la decisión del equipo médico. Necesitamos que firme el consentimiento para la operación de inmediato. Cada segundo que perdemos la acerca más a la muerte. Le tendí el formulario y un bolígrafo. Javier lo miró fijamente, con las manos temblando. Si firmaba, pondría fin al sueño de ser padre a través de esa mujer. Si firmaba, sería él quien le arrebatara la capacidad de ser madre. Si firmaba, tendría que enfrentarse a una Isabel que ya no le servía para nada. Pero si no firmaba, se convertiría en cómplice de un homicidio imprudente y se enfrentaría a la justicia. Estaba acorralado, sin escapatoria. El egoísmo inherente en él finalmente cedió ante el miedo a la responsabilidad. Soltó un grito de desesperación, agarró el bolígrafo y garabateó su nombre en el papel. Tomé el formulario, sin dignarme a mirarlo un segundo más, y entré de nuevo en el quirófano. La operación fue rápida. Con el útero extirpado, el foco principal de la hemorragia fue eliminado. Isabel, de momento, estaba fuera de peligro. Le habían salvado la vida, pero había pagado un precio altísimo por su estupidez y por la crueldad de Javier. Y Javier. Él mismo acababa de firmar la sentencia que acababa con su propio futuro. Pero esto solo era el principio. El vuelo de mis suegros aterrizó en una tarde soleada, un claro contraste con la tormenta que se gestaba en mi interior. Había organizado mi trabajo para poder ir personalmente a recogerlos al aeropuerto. Quería ser la primera en verlos, la primera en darles la mala noticia. Cuando vi sus figuras familiares en la puerta de llegadas, corrí hacia ellos. Mi rostro ya mostraba un aspecto demacrado y afligido, mis ojos hinchados como si hubiera llorado durante noches. Hija, ¿qué haces aquí? ¡Qué mala cara tienes! ¿Ha pasado algo? Mi suegra, tras la alegría inicial, notó inmediatamente mi estado. No dije nada, solo negué con la cabeza y rompí a llorar, apoyándome en su hombro como una niña desvalida. Mi reacción los alarmó. Me llevaron a un banco cercano, preguntándome sin cesar: ¿qué pasa, hija? Cuéntanoslo. ¿Te ha hecho algo, Javier? Mi suegro, normalmente callado, también parecía impaciente. Tomando aire, los miré con la voz entrecortada. Papá, mamá, no sé cómo decíroslo. Es Javier, él. Empecé a contarles mi historia, una versión cuidadosamente editada y ensayada. Les conté cómo casualmente descubrí la infidelidad de Javier. Cómo él, lejos de arrepentirse, me había culpado a mí. Les conté que había dejado embarazada a otra mujer, una joven compañera de trabajo. Llorando, les dije que había estado destrozada, que había pensado en dejarlo, pero que por ellos, por la familia, había intentado aguantar e incluso había aceptado visitar y cuidar a la otra chica. Pensé que si era generosa, él recapacitaría. Pensé que como yo no podía darle hijos, era culpa mía que hiciera algo así. Pero me equivoqué, mamá, me equivoqué. Me derrumbé, con un llanto desconsolado. Mi suegra escuchaba, su rostro pasando de la incredulidad a la ira. Daba mucha importancia al honor familiar y me quería sinceramente. Que su niño de oro hubiera cometido tal bajeza era una humillación inaceptable. Ese sinvergüenza, ese desgraciado, siseó entre dientes, con los ojos encendidos de furia. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a mi nuera? Teniendo una mujer como tú, y se va con una cualquiera. Se giró y me apretó la mano. No llores más, hija. Estoy aquí. Le voy a hacer pagar por esto. Dime ahora mismo dónde están esa zorra y el inútil de mi hijo. Sollozando respondí: Están en el hospital. Ella acaba de perder al bebé. Tuvieron que operarla. Bien, el karma. Llévame allí ahora mismo. Tengo que verle la cara a la que se atreve a destrozar una familia y tengo que darle una lección a mi hijo. Se levantó mi suegra, echando chispas. Sabía que había encendido la mecha de su ira, tal como quería. Ella sería mi ariete, la que abriría el camino para mi acto final. Asentí, me sequé las lágrimas y los acompañé al coche. Nos dirigimos directos al hospital, donde la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Llegamos al hospital durante el horario de visitas de la tarde. El pasillo de maternidad estaba lleno de gente. Guié a mis suegros directamente a la habitación donde Isabel se recuperaba de la operación. Javier estaba dentro, pelándole una manzana. «Javier». El grito autoritario de su madre hizo que Javier diera un respingo. El cuchillo se le cayó al suelo con un estruendo. Se giró y su rostro se volvió ceniciento al vernos a los tres en la puerta. «Mamá, papá». «¿Qué?
¿Qué hacéis aquí? Mi suegra, sin mediar palabra, entró como una furia. Se acercó a la cama, miró con desprecio a Isabel y luego se volvió hacia Javier. Una bofetada sonora resonó en la habitación. ¡Desgraciado! ¿Y tienes la cara de preguntar qué hacemos aquí? Mira el estropicio que has montado. Luego se giró hacia Isabel, que se había encogido de miedo en la cama. Otra bofetada, esta vez para ella. Y tú, zorra sinvergüenza, ¿te dedicas a seducir a hombres casados y a destrozar familias? La habitación se sumió en el caos. Javier intentó sujetar a su madre, suplicando, «Mamá, por favor, aquí no. Esto es un hospital». Isabel, tras el golpe, rompió a llorar, y de repente, como un animal acorralado, gritó señalándome a mí. «No es mi culpa, es de ella. Ella ha matado a mi hijo. Ella ha hecho que me quiten el útero. Señora, ella es doctora aquí, lo ha planeado todo». El grito de Isabel dejó a todos atónitos, incluidos mis suegros y Javier. Se giraron para mirarme con duda. Ahí estaba, el momento que tanto había esperado. Sin inmutarme, di un paso al frente, encarándolos a todos con una calma espeluznante. «Dices que yo te he hecho daño». Miré a Isabel a los ojos, mi voz fría como el hielo. «Entonces, ¿por qué no les dices a todos quién era realmente el padre del hijo que has perdido?» Mi pregunta fue como un jarro de agua fría. Isabel palideció, incapaz de articular palabra. Javier frunció el ceño. «Sofía, ¿qué estupideces estás diciendo? Era mi hijo. ¿De quién si no?» «¿Tu hijo?» Solté una risa cargada de sarcasmo. «¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que tú puedes tener hijos, Javier?» Lentamente, saqué un dossier de mi bolso. Un informe de laboratorio que había preparado hacía tiempo. No era el informe falso sobre mi enfermedad, sino un seminograma. Había cogido una muestra de Javier en secreto de su ropa interior y la había enviado a un prestigioso laboratorio. Mostré el informe a todos. Mi voz sonó clara y firme, acallando el murmullo del pasillo. Les invito a que lo lean. Es el resultado del análisis del señor Javier García. Conclusión. Azoospermia. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Para que lo entiendan todos, es estéril. La habitación quedó en silencio absoluto. La palabra azoospermia cayó sobre Javier como una sentencia de muerte. Fue el primero en reaccionar. Se abalanzó y me arrebató el papel. Sus ojos devoraron la conclusión. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. «Mentira. Esto es falso. Lo has falsificado para hacerme daño», rugió, con el rostro desencajado por la ira y el pánico. Se volvió hacia su madre, buscando apoyo. «Mamá, no la creas. Está celosa. La que no puede tener hijos es ella». Mi suegra, que hasta hacía un momento era un volcán en erupción, estaba ahora paralizada. Cogió temblorosa el papel que Javier casi había destrozado. Entrecerró los ojos para leer cada palabra. A medida que leía, su rostro se volvía más y más pálido. La ira hacia Isabel se había transformado en un horror absoluto. Yo permanecí impasible. «Puedes romperlo si quieres. Tengo el original y una copia digital en mi correo. Y si no me crees, el servicio de andrología está en la planta de abajo. Puedes bajar ahora mismo a hacerte una prueba y demostrar que miento». Mi calma lo desquició aún más. Gritó como un animal herido y salió corriendo de la habitación. «Bien, iré a hacerme la prueba. Te demostraré quién miente». Justo cuando Javier se iba, la puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez no era una enfermera. Era un hombre joven, vestido con ropa de marca, con el pelo engominado y un aire arrogante. Lo reconocí. Era el joven millonario que Marcos había investigado, el exmarido de Isabel. Isabel al verlo se puso aún más pálida. Balbuceó. «¿Qué? ¿Qué haces tú aquí?» El hombre la ignoró, sonrió con sorna y aplaudió irónicamente. «Vaya, vaya, qué reunión tan interesante. ¿Qué drama familiar me he perdido?» Paseó la vista por mis suegros, por mí, y se detuvo en el vientre plano de Isabel. «He oído que te has deshecho del problema que tenías ahí dentro». «Qué bien. Un quebradero de cabeza menos para mí». Luego se dirigió a mis suegros. Con una reverencia teatral. «Buenas tardes. Disculpen la interrupción, pero creo que debo presentarme. Yo soy el verdadero padre de ese feto». Otra bomba estalló en la habitación. Mi suegra se tambaleó y tuvo que agarrarse a la cama para no caer. El joven continuó, con desprecio. «Su querido hijo es solo un idiota al que ésta le ha tomado el pelo. Me engañó diciendo que estaba embarazada para sacarme una buena suma de dinero. Pero fue más lista y encontró a un pagafantas dispuesto a darle dinero y casa, como su hijo. Aunque la verdad tengo que darle las gracias», se encogió de hombros. «Gracias a que él firmó esa autorización para la operación, me he librado del problema limpiamente.
Se puede decir que ha recogido mi basura. En ese preciso instante, Javier regresó. No había ido a hacerse la prueba. Probablemente se había dado cuenta de lo absurdo de la situación a mitad de camino. Entró justo a tiempo para oír la última frase. La frase que apuñaló su orgullo de hombre. Estéril, engañado, manteniendo al hijo de otro, perdiendo dinero, siendo el hazmerreír de todos. Todas las verdades brutales cayeron sobre él a la vez, destrozando su cordura. Sus ojos se inyectaron en sangre. Ya no era ira, era la locura de un hombre que lo ha perdido todo. Sin decir palabra, se abalanzó sobre la cama. Antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró a Isabel por el pelo y empezó a golpearla salvajemente. «Zorra mentirosa, te atreviste a engañarme, te mato». Rugía. Sus gritos llenos de dolor y rabia. La habitación se convirtió en un manicomio. Los gritos de Isabel, los intentos de mi suegro por detenerlo, los insultos del exmarido. Y, finalmente, el sonido sordo de mi suegra desmayándose y cayendo al suelo. El telón había caído. La seguridad del hospital no tardó en llegar. 2 hombres corpulentos se llevaron a Javier a rastras mientras él seguía maldiciendo. Isabel yacía en la cama, despeinada, con la cara hinchada, llorando desconsoladamente. Mi suegra fue atendida por las enfermeras. Solo quedábamos mi suegro, el exmarido y yo en medio del desastre. Mi suegro parecía haber envejecido 10 años. Se dejó caer en una silla, suspirando con pesadumbre. Cuando la situación se calmó, me acerqué a la cama de Isabel. Al verme, se encogió, sus ojos llenos de odio y miedo. Me incliné y le susurré al oído, para que solo ella me oyera. «¿Y bien? ¿Ya has visto su verdadera cara? ¿Te quería a ti o solo al hijo que llevabas dentro para perpetuar su apellido? Ahora que no hay niño, no duda en pegarte. Quien te ha llevado a esto no he sido yo, ha sido él». Mis palabras fueron como un catalizador, hurgando en su dolor y su rabia. Era cierto. Javier la había ignorado cuando sufría, había elegido un tratamiento peligroso y ahora la había agredido brutalmente. Todo el odio de Isabel se redirigió hacia Javier. Con una fuerza inesperada, cogió su móvil de la mesilla y con manos temblorosas tecleó frenéticamente. Segundos después, un video íntimo de ella y Javier fue enviado directamente al chat de grupo de toda la empresa donde trabajaban. Fue un acto de autodestrucción, la venganza final de alguien que ya no tenía nada que perder. Las consecuencias fueron inmediatas. El escándalo sexual estalló. La dirección de la empresa, para proteger su imagen, despidió a Javier y a Isabel al día siguiente. La carrera que Javier había construido durante años se hizo humo en una noche. Yo tampoco perdí el tiempo. A la mañana siguiente, junto a mi abogado, Marcos, presenté la demanda de divorcio en el juzgado, con todas las pruebas irrefutables. El video de la infidelidad, los extractos bancarios de las transferencias a Isabel, el certificado de divorcio falso y la declaración de mis suegros. El juicio fue rápido. El juez sentenció que Javier había cometido una infidelidad grave y había malversado y ocultado bienes gananciales durante el matrimonio. La totalidad del patrimonio, incluidas las 2 casas y el dinero restante en el banco, me fue adjudicada. Javier salió del juzgado con las manos vacías. Sin casa, sin trabajo, sin un céntimo. El destino de Isabel no fue mejor. Después de perderlo todo, su hijo, su capacidad de ser madre, su trabajo y el hombre en el que pensaba apoyarse, su salud mental se vino abajo. El shock y el trauma físico la sumieron en un estado de psicosis. Lloraba y reía sin control. Hablaba incoherentemente. Finalmente, su familia tuvo que ingresarla en un centro de salud mental. Los 2 verdugos habían pagado el precio justo por sus actos. Cuando el juicio terminó, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Lo primero que hice fue poner a la venta el apartamento de lujo. Aquel que una vez fue mi sueño y que se convirtió en el nido de su traición. No quería conservar nada que me recordara ese dolor. La casa se vendió rápidamente. Usé parte del dinero para ayudar a mis padres y el resto lo invertí. Mi vida volvió a la normalidad. En el hospital, mi profesionalidad y temple al gestionar el complicado caso de Isabel me ganaron el respeto de la dirección y mis compañeros. Unas semanas después, el jefe de mi servicio se jubiló y, gracias a mis méritos, fui nombrada para ocupar su puesto. A mis 35 años, me convertí en una de las jefas de servicio más jóvenes del hospital. Fue un dulce reconocimiento a mi esfuerzo. Unos meses más tarde, cuando todo parecía haberse calmado, una tarde al salir del trabajo, vi una figura familiar esperando en la puerta del hospital. Era Javier. Se le veía mucho más demacrado y patético que la última vez. Delgado, con la piel curtida por el sol, la ropa sucia. Al verme, corrió hacia mí.
Y entonces, ante mi asombro y el de los demás, se arrodilló a mis pies. Sofía, por favor, perdóname, suplicó, llorando y agarrándose al bajo de mi bata. Sé que he sido un imbécil, un canalla. Ahora que te he perdido, sé que nadie me ha querido como tú. Dame una oportunidad para empezar de nuevo, por favor. Haré lo que sea para compensarte. Me quedé quieta, mirando al hombre arrodillado ante mí. El hombre al que una vez amé con todo mi corazón, pero ahora, dentro de mí, no había ni una pizca de compasión, solo un vacío helado. Retiré mi pierna suavemente de su agarre. Lo miré a sus ojos llorosos y pronuncié una sola palabra, clara y definitiva. «Lárgate». Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, ignorando sus gritos desesperados. Me subí a mi coche nuevo, lo arranqué y me fui. Conduje por la carretera de la costa, bajando las ventanillas para que la brisa fresca del mar me llenara. El cielo de verano era de un azul intenso. Paré el coche en un mirador solitario y saqué un último papel de mi bolso. Eran los resultados de las pruebas de enfermedades de transmisión sexual que me había hecho por precaución después del divorcio. Todos los resultados eran negativos. Sonreí. Una sonrisa de verdadera paz. Estaba completamente libre, legal, financiera, emocional y físicamente. Arrugué el papel y lo lancé al viento. Miré la carretera que se extendía ante mí, sabiendo que una nueva vida, libre y fuerte, me estaba esperando.